Hola y bienvenido una vez más al canal, bienvenido al lugar donde te quiero enseñar a dominar las palabras para que puedas potenciar tu marca. Yo soy Carmelo Beltrán y en el vídeo de hoy te propongo un tutorial del viaje del héroe. Esta estructura narrativa que la puedes utilizar en tu estrategia de marketing de storytelling, que es tan conocida que seguro que has visto en más de una ocasión y que te va a ayudar a construir historias que consigan impactar en el potencial cliente que tengas. Antes de comenzar, ¿qué es el viaje del héroe? Bueno, ahora te estaré poniendo por aquí encima una imagen en la que se resuman las diferentes etapas que componen el viaje del héroe, estas 12 etapas. Sin embargo, merece la pena que antes de bucear dentro de ellas vayamos un momento atrás para comprender el significado histórico que todo esto tiene. El viaje del héroe fue designado como término por primera vez en el año 1949 por Joseph Campbell en el libro El héroe de las mil caras. Él denominaba esta realidad el monomito, una estructura narrativa que había encontrado presente en tanto las narraciones más antiguas de religiones y de mitos como en las propias películas que se estaban desarrollando en el momento. Y pensó, aquí hay algo que funciona, que estamos utilizando aunque sea de manera inconsciente y que al público le gusta. Así que tiene que haber algo. De hecho, si miramos todavía más atrás y volvemos a la estructura clásica narrativa aristotélica, que es planteamiento, nudo y desenlace, podemos encontrar que las etapas se pueden distribuir entre estas tres categorías, de tal manera que entendemos que es algo que está en esa época, que surge en aquel momento. Las 12 etapas del viaje del héroe, vamos a entrar ya en el medio del asunto, son mundo ordinario. Se presenta el estado de las cosas del que se plantea el conflicto, y ahí se plantea el conflicto, que va a cambiarlo todo. En este momento tienes que presentar a tu personaje en una vida normal, en su tranquilidad, en sus circunstancias, en su rutina, pero sucede algo que va a hacer saltar todo esto por los aires. Este algo es la llamada a la aventura, la llamada a la acción, un instante que se produce en el cual hay un determinado hecho que capta la atención de nuestro protagonista y que le va a llevar a romper con esta rutina y avanzar hasta ese momento en el que se produzca la narración en sí, ¿no? El de verdadero momento que mueve la historia. Es decir, va a empezar a fomentarse el conflicto para que todo pueda empezar a andar. Sin embargo, nuestro héroe no va a querer entrar en ella desde el primer momento, sino que la primera etapa que suele producirse es el rechazo de la llamada. Nuestro héroe, ante tanto nuevo estímulo, piensa, a ver, que está muy bien que me llamen, pero yo aquí estoy muy bien, muy tranquilo, muy a mi rollo, no quiero moverme hacia nuevos retos. Así que rechaza la llamada e intenta continuar con su vida normal. Sin embargo, a continuación se producen dos hechos simultáneos. El encuentro con el maestro, que es esta persona que le va a tutelar y le va a enseñar todo lo que necesite para poder enfrentarse a las reglas del nuevo mundo. Y dos, un hecho que vuelve a cambiarlo todo y que de una manera u otra le va a impedir volver a su mundo normal. Va a tener que avanzar hacia adelante. Consecuencia de ello se produce el cruce del primer umbral, que es esa etapa en la cual el héroe pierde la posibilidad de retornar a su hogar, al mundo ordinario, ya solo tiene delante el mundo extraordinario y tiene que empezar a comprender las nuevas reglas que se produzcan en esta etapa. Después llegan pruebas, aliados y enemigos, que es donde ya empieza a producirse el meollo del asunto. Nuestro héroe empieza a enfrentarse a las primeras pruebas de las que sale victorioso y refuerza su confianza. Aparecen aliados con los que va a poder unir fuerzas para lograr ese objetivo en común y también quienes se van a oponer a que consiga estos resultados. En este momento se producirá el acercamiento y es que prueba tras prueba el héroe se encuentra cada vez más cerca de ese momento en el que va a tener que enfrentarse al hecho que profiere el clímax de la historia. Sin embargo, en un momento determinado aquí, el héroe se verá derrotado, vivirá su propia muerte y tendrá que reencontrarse para poder de verdad luchar por ese objetivo. Es decir, llegados a este punto, el héroe, después de haber acumulado muchísima confianza, triunfando en las diferentes etapas del camino, va a tropezar hasta el fondo y va a perder la confianza en sí mismo y en sus posibilidades y va a tener que encontrarse para llegar hasta la prueba suprema, que es cuando se enfrenta al momento final, a ese kit que le ha traído hasta este punto y que va a determinar a fin de cuentas
que la misión sea un éxito o no. Cuando se produzca, se producirá la recompensa. Aquí es que después de conseguir el reto, el héroe se va a ver recompensado. Pero esta recompensa no va a ser material en la mayor parte de los casos, sino que es abstracta o experiencial, es decir, un aprendizaje que le cambie la vida. Durante el camino de vuelta, el héroe volverá a enfrentarse a algún reto. De hecho, a mí, como más me gusta verlo, es en El Señor de los Anillos, en los libros, cuando vuelven para atrás. Al llegar a la comarca, Frodo y Sam se encuentran con la agridulce noticia de que Saruman la ha tomado. Entonces tienen que vencer de nuevo a este mago por sí mismos, esta vez sin ayuda de nadie más, para que de verdad todo lo que han conseguido tenga un sentido. Si se despista aquí, pues habrán perdido todo lo que ha significado el recorrido. El siguiente punto es la resurrección. Y es que después de haber llegado hasta este punto de volver, se van a percatar de que ya no son ellos mismos, de que llegados a este punto ya no tienen nada que ver con esas personas o esa persona que partió del punto de partida y va a tener que volver a encontrar su lugar en el mundo, donde se encuentra la última etapa a la que nos referimos con el nombre de regreso, pero en realidad no es regreso al punto de partida, sino regreso a ese punto donde volvamos a encontrar un lugar que consideremos nuestro hogar. Esto que te he contado está muy bien, pero la verdad es que a nivel teórico pues seguramente te parecerá curioso, pero no te aporte nada. Por ello yo te quiero contar mi viaje del héroe para que veas cómo se puede aplicar a cualquier situación y después de ello vamos a ver cómo se lo podemos aplicar a la empresa de Apple. Cuando nos enfrentamos a mi caso particular, nos percatamos de que, mira, el primer paso es que yo me encontraba en una rutina en la vida anterior, en una rutina en la que estaba estresado y no era feliz. Durante mucho tiempo no lo hubiese cambiado por nada, pero llegó un momento en el que me di cuenta de que todos los días eran iguales y que tenía que dar un paso hacia adelante. Así se produjo la llamada a la aventura. En mi caso no fue un suceso particular, sino fue una serie de sucesos pequeños que se acumularon para lograr este punto. Y es que escuchando a muchos podcasters, a muchos emprendedores, me empezó a picar el gusanillo de iniciar este movimiento en solitario. Y estaba RQR en mi mente. De hecho, en muchas ocasiones, y esta es la tercera etapa del rechazo de la llamada, di un paso en falso, pero siempre me fui para atrás. ¿Por qué? Porque me acababa asustando y decía, ¿de verdad merece la pena? Y volví al punto de partida, hasta que al final, después de un momento de máxima crisis, dije, voy a cruzar el umbral definitivo. Crucé, borré lo anterior para no tener la oportunidad de mirar atrás y empecé a enfrentarme a mi nuevo mundo con nuevas reglas, que es lo que te estaba contando antes. Pruebas, aliados y enemigos aparecieron por doquier. Nuevas personas con las que compartir la aventura. Enemigos yo considero aquellas personas que me tentaban a volver atrás, aunque no hubiera oportunidad. En cuanto a pruebas, pues enfrentarme a nuevas maneras de comunicar, a nuevas formas de llegar a la gente, a ser más creativo en determinados aspectos y en definitiva a encontrarme en este nuevo mundo, por no hablar de todos los problemas técnicos que tuve en el principio. En cuanto al acercamiento, me empecé a preparar para contarle al mundo que había cambiado de vida. Empecé a superar varias pruebas en solitario, pero tenía que enfrentarme a contarle la realidad de, oye, ya no estoy ahí. Y esto era más complicado de lo que parecía. Y la prueba suprema surgió cuando me llegó el primer trabajo en solitario de copywriting, lo cual fue una auténtica maravilla, si me preguntas. Un miedo increíble, pero una auténtica maravilla. La recompensa fue la seguridad de poder lograrlo, mientras que el camino de vuelta fue la vuelta a una normalidad nueva en la cual yo me encontraba mucho más cómodo formando parte de esta pieza. La resurrección fueron fantasmas que aparecían, personas que preguntaban, dudas, pero la conciencia de mantenerte firme y la disciplina de seguir hacia adelante. Mientras que el regreso es que al final te das cuenta cuando te miras al espejo de que eres alguien distinto. Si miramos un caso como el de Apple, pues también podemos encontrar elementos bastante particulares. Por ejemplo, El Mundo Ordinario es una serie de chavales que en el garaje de una casa empiezan a crear un ordenador y a ver qué pasa, a ver si podemos crear aquí algo. La llamada de la aventura es cuando llega el primer inversor y les ofrece dinero. Y el rechazo de la llamada aquí precisamente es más complicado encontrarlo, porque según cuenta la narrativa de Apple, pues estaban segurísimos de lo que hacían, pero yo pongo la mano en el fuego porque más de una duda tendrían. Y el cruce del primer umbral, la llegada del maestro sería este inversor que les apadrinaría. El cruce del primer umbral sería aceptar el dinero y ya no poder volver atrás porque ya no dependes de ti mismo, sino de un montón de circunstancias externas, por no hablar ya después de la entrada en bolsa. Pruebas, aliados y enemigos hay por doquier.
Cuando hablamos de Apple como tal, pues podríamos decir que las pruebas son ir encontrando su nicho en el mercado, que los aliados son las empresas que colaboran con ellos, incluso las mismas personas que tienen fe en lo que proponen y que quieren conseguir sus objetivos de la mano de Apple, y los enemigos, pues los competidores como IBM. El acercamiento es cómo van comercializando todos estos productos hasta salir en bolsa, que es uno de los momentos más importantes de la compañía, siendo esta la prueba suprema porque es la que los coloca en el mapa. Sin embargo, aquí hay un momento en el que se fracasa. O quizá, si lo pensamos mejor, el acercamiento sería todos estos movimientos, incluso el despido de Steve Jobs, y la prueba suprema sería el momento en el que Apple vuelve a contar con Steve Jobs, resucitan como tal, y empiezan a volver a encontrar su lugar en el mundo, lo que encontraríamos como recompensa, y evitan la quiebra, lo cual es cada vez más importante. El regreso sería volver a encontrar su puesto dentro del mercado que les dio vida. Si antes de irte, quiero comentarte una serie de pautas sobre cómo puedes trabajar este viaje del héroe, que creo que es interesante. Lo primero que tienes que tener claro es que tu viaje del héroe particular no tiene por qué encajar 100% en esto. Cuando construyas una historia para vender, piensa en macros, no en los elementos particulares. Crea una estructura que se parezca a esta porque emociona y constrúyelo. Por cierto, el conflicto es el elemento más importante de todo lo que puedes encontrar aquí. De hecho, una de las cuestiones que te recomiendo es fijarte en cómo trabajan el conflicto y cómo trabajan el viaje del héroe otras empresas para ver qué puedes aprender de ellos. Además, si quieres contar historias, es importantísimo que te empapes de ellas, que leas muchísimo y que consumas muchísimo cine o muchísimos videojuegos para sentarte la narrativa dentro de la cabeza. Y por supuesto, no construyas nunca un viaje del héroe sin una sinceridad por bandera. Tiene que ser lo más importante del viaje. Tu historia, tus valores y lo que propones tienen que estar en línea. Y si hablamos de dónde utilizar el viaje del héroe, es cierto que en el campo de la publicidad no tienes la amplitud de una película, de un libro, para trabajar un viaje del héroe, pero eso no implica que puedas tomar las partes que más te interesen para utilizarlo. Así que trata de encontrar qué partes te convienen más por tu narración, por tu empresa y por tu historia y sácales partido. Puedes apostar también por el formato escrito, pero yo creo que a día de hoy el audio y el audiovisual encajan mucho mejor en esta realidad. Y yo lo que te diría también es que aprendieras de Apple y de cómo lo ha hecho. Apple utilizó mucho el viaje del héroe en comerciales de publicidad. Yo no sé en qué posición te encuentras, pero si te encuentras en el momento de preparar un anuncio de televisión grande o para YouTube con presupuesto, construye un viaje del héroe porque va a dar resultado. Una de las empresas que mejor hace todo esto es Coca-Cola. Todas sus historias o todos sus anuncios son historias que tienen un valor como protagonista, la felicidad, la solidaridad, la ayuda, que la edad es una cosa de la mente y no del cuerpo, y funciona muy bien. Y bueno, creo que esto es todo lo que te quería contar sobre el viaje del héroe, que muchas gracias por estar aquí y por haberlo visto. Recuerda que esto es Copimelo, el espacio donde te quiero enseñar a dominar las palabras para que puedas potenciar tu marca, y que si te ha gustado puedes dejar un me gusta, suscribirte y compartir los enlaces con cualquier persona a la que le pueda interesar. Nosotros nos veremos muy pronto también por aquí en un nuevo vídeo y hasta entonces espero que construyas una narrativa maravillosa. Hasta pronto.